Arrepentimiento para obediencia y misericordia. Jonás está arrepentido de lo que había hecho, ¿no? Y decide obedecer al Señor. Y en su obediencia, él va y predica a los ninivitas. Y los ninivitas escuchan el mensaje, se arrepienten también y el Señor tiene misericordia de ellos y no los destruye. De allí el título, ¿no? Arrepentimiento para obediencia y misericordia. Ahora, este capítulo 3 muestra la obediencia del profeta, el arrepentimiento para con Dios de una ciudad entera, ¿no? La misericordia de Dios ante el arrepentimiento, la renovación del juicio, la revocación del juicio divino debido a que los ninivitas se arrepintieran. De eso trata el capítulo, ¿no? Ahora, Dios extiende su misericordia, esto de manera general. Dios va a extender su misericordia hacia aquellos que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Él, sin importar quiénes sean y cuánto se hayan alejado del Señor. Nosotros mismos estábamos bajo el juicio de Dios, mas cuando nos arrepentimos y vinimos hacia el Señor, ese juicio fue revocado. Ya no viene el juicio sobre nosotros, sino la misericordia del Señor sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento. Y sabemos ya, por lo que nos va diciendo la Escritura, que todo ese juicio que nos merecíamos nosotros, el Señor lo cargó sobre Jesús. Jesús es el que eh, recibió ese juicio, ese castigo en lugar nuestro cuando Él murió en la cruz. Ya. Muy bien, nueva oportunidad para servir a Dios. Una nueva oportunidad para servir al Señor. Y eso lo tenemos en los primeros dos versículos. Cuando dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Se acuerdan? La primera vez, capítulo 1, vino palabra de Jehová, del Señor, sobre Jonás. Y lo que Jonás hizo fue huir. Ahora viene por segunda vez, después de que fue vomitado por ese gran pez en la playa, viene otra vez el Señor y llama a Jonás para decirle que vaya a Nínive. Para decirle que vaya a Nínive. Muy bien. Cuando dice vino palabra de Jehová por segunda vez, va a marcar un nuevo episodio en el ministerio profético de Jonás, ¿no? Pues es la segunda vez, perdón, pues es la segunda vez, quiero apagar esto, es la segunda vez que el Señor le llama a Jonás, ya está, para encargarle, ¿no? Al decir que es palabra de Jehová, indica que cuenta con el respaldo y la iniciativa del Señor para la misión que le está encargando. Dice, vino palabra de Jehová, o sea, el Señor nuevamente le comunica qué mensaje quiere que Jonás entregue, que vaya a Nínive para entregar ese mensaje. Y cuando dice que es palabra de Jehová, o sea, el mensaje que Jonás va a predicar en Nínive tiene el respaldo del Señor. No es palabra de él, no es palabra de Jonás, sino del Señor. Tiene la fuerza, el poder y el respaldo
del Señor en el mensaje que Jonás va a llevar a los ninivitas, ¿no? Es la segunda vez, de ahí clarito, ¿no? Segunda vez. Señala claramente que el Señor le concede a Jonás una segunda oportunidad. Y esto tiene que ver muchísimo también con nosotros. ¿Cuántas veces, como Jonás, tratamos de huir del Señor? El Señor nos vuelve a agarrar, ¿no? Nos vuelve a llamar y nos vuelve a dar una segunda oportunidad para obedecerle y serle fiel. El Señor no nos desecha. Levántate y ve es la orden. Aquí hay dos verbos que son imperativos. Levántate y ve. ¿No? No, cuando hablamos de un imperativo es una orden. Tienes que cumplirla sí o sí. Si no, caes en desobediencia, como fue la primera vez que Jonás huyó, ¿no? Y cuando son dos verbos imperativos en el hebreo, tiene una fuerza mucho más grande, es un mandato con mucho más fuerza, más poder, ¿no? No es cualquier mandato, es un mandato muy bien reforzado porque están dos imperativos, ¿no? Que refuerzan eh, que la orden debe ser cumplida de manera inmediata y con urgencia. Cuando dos imperativos se juntan, al menos en el hebreo bíblico, quiere decir que el mandato debe cumplirse ya, de manera inmediata, sin más demora y de manera urgente. Eso es lo que el Señor ve y levántate y ve a Nínive, ¿no? Ahora, ya hemos visto esto en el capítulo 1, me parece. Nínive era la capital del imperio asirio. Un imperio conocido por su poderío militar, pero también por su idolatría y por su crueldad. Nínive, era, o el imperio asirio era muy temido porque eran sumamente crueles. No tenían un ápice de compasión. A donde iban, atacaban, arrasaban, mataban, no les interesaba nada. Entonces, ya era en el mundo de ese entonces, pues era un imperio, una nación, una ciudad muy, muy temida debido a su extremada crueldad, ¿no? Y Nínive puede representar para nosotros también el mundo gentil, ese mundo gentil que a pesar de que es cruel e idólatra, que no quiere saber nada con el Señor, ese mundo también es objeto de la compasión divina. Fíjense, la misericordia del Señor realmente no tiene límites. Aún aquel Nínive, aquella gente sumamente cruel, extremadamente cruel, el Señor también le hace objeto de su compasión. Y Jonás tenía que ir a predicar en esa ciudad. Entonces, es la capital del gran imperio, muy conocido y temido por su crueldad y también su poderío militar, pero también conocido por su idolatría, ¿no? Tenían dioses para todo. Y le dice, proclama, ¿no? Hay otro verbo imperativo para la proclamación pública del mensaje del Señor. Esta palabra proclamar indica una proclamación viva. Es como en el caso del Evangelio, ¿no? La palabra queruso indica proclamar a viva voz en público para que otros escuchen. Ese mismo sentido tiene esta palabra hebrea aquí, proclamar, es imperativo, que debe ser proclamado el mensaje a viva voz en público, que la gente lo escuche. No es para ser dicho o enseñado en privado, sino debe ser proclamado en público. Ello indica en las calles, en las plazas, en los lugares donde hay gente, allí debe ser proclamada esta palabra. Y le dice, proclame el mensaje que yo te voy a decir, que yo te diré. Ya dijimos hace un momento.
El mensaje es del Señor, no es de Jonás. Él no elige, solo proclama. O sea, Jonás no elige, no decide qué es lo que tiene que predicar. No, él solamente obedece. Él solamente va y proclama lo que el Señor le ha encargado. Jonás no tiene que inventar ningún mensaje. Eso nos va llegando a nosotros también. Nosotros no tenemos que inventar nuestro mensaje. Solo tenemos que proclamarlo. Y ese es el mensaje del Evangelio. Como dice Pablo, ¿no? Cristo murió y resucitó. Él vino para darnos salvación y vida eterna, ¿no? Pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y entonces el Señor y poner nuestra fe en Cristo y el Señor nos dará salvación y vida eterna. Entonces, no necesitamos nosotros tampoco inventar nada. No, como dicen, no necesitamos inventar la rueda, simplemente tenemos que hacerla rodar, porque ya está inventada. No necesitamos inventar el Evangelio, simplemente hay que proclamarlo, porque el Evangelio ya está creado, ya está inventado. El Señor lo ha hecho todo. Nosotros somos solamente los voceros. Muy bien, entonces, cuando los siervos del Señor le fallan, como en el caso de Jonás, él les restaura cuando se arrepienten, ¿no? Si se arrepienten, esa es la condición, arrepentimiento, y les da una nueva oportunidad para servirle y cumplir su propósito, o sea, el propósito del Señor. En ese sentido, todos somos siervos del Señor, todo creyente es un siervo del Señor. Y aquí tenemos una gran lección cuando muchas veces le fallamos al Señor y decimos ya el Señor me desecha, ya no puedo hacer nada. No, el Señor siempre da segundas oportunidades para servirle. Si no es en una área, puede ser en otra. Pero el Señor siempre nos va a dar la oportunidad de servirle cuando reconocemos que le hemos fallado, nos arrepentimos y entonces Él tiene misericordia y nos vuelve al servicio. Sigamos con los otros versículos. Obedecer y servir. Jonás va a entrar en la ciudad de Nínive y va a empezar a proclamar lo que el Señor le ha ordenado que proclame. Versículos 3 y 4. Ahí tengo resaltado lo que queremos enfatizar. Dice, se levantó Jonás y fue a Nínive. En contraste con el 1:3, a ver si tengo aquí, capítulo 1. Si alguien lo tiene, que lo lea, porque, a ver. 1:3 dice. Ah, no, este es el 2. Y Jonás se levantó. El versículo 2, estoy leyendo capítulo 1, versículo 2. O desde el 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Fíjate, la misma orden de lo que se le dio por segunda vez en el versículo 3, capítulo 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Versículo 3 del capítulo 1. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. El mismo llamamiento, pero la respuesta de Jonás fue distinta al principio. Él no se levantó para ir hacia Nínive a predicar, sino que se levantó para huir, ¿no? El mismo llamamiento se le hace aquí a Jonás. Se levantó Jonás, porque hemos visto en el versículo anterior, ¿no? Versículo 12 ya del capítulo 3, levántate y ve a Nínive. Ahora sí, versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive, ¿no? Conforme a Nínive. Entonces, este 3:3 es contraste con el 1:3, donde se levanta para huir. Ahora aquí, el versículo 3:3, se levanta para ir a donde el Señor le estaba
enviado. Contraste, ¿no? Totalmente opuesto. Uno para huir, el Señor le vuelve a llamar y ahora sí va a donde el Señor le dijo que vaya. Luego dice conforme a la palabra de Jehová. Jonás obedece a lo que dice el Señor y ya no sigue sus propios planes. ¿Cuáles fueron los primeros planes de Jonás? No, yo no voy a, yo no voy a impedir que el juicio del Señor caiga sobre mis enemigos, que el juicio del Señor caiga sobre ellos. Así que no voy a ir a predicar y me voy para otro lado. El plan de él era que esa gente muera, porque eran malos y crueles y eran enemigos de Israel. Pero ahora Jonás, después de su arrepentimiento, de esa oración que hace en el vientre del gran pez, él decide obedecer al Señor y va tras lo que los planes del Señor, tras lo que el Señor le indicó, ya no, Jonás ya no va sobre sus propios planes e intereses y pensamientos. Ahora Jonás actúa conforme a la palabra del Señor y no conforme a su conveniencia o a sus intereses personales. Es todo un contraste a lo del capítulo uno, ¿no? El capítulo uno huye, aquí obedece. En el capítulo uno trata de alejarse de Nínive, en este capítulo va hacia Nínive. En el primer capítulo Jonás decide hacer lo que él piensa y es bueno. En este Jonás hace lo que el Señor le dice, le guste o no le guste. En el capítulo 4, que estaremos la próxima semana, vamos a observar que Jonás cumple la palabra del Señor de mala gana, no lo hace de buena gana, ¿no? Pero decide obedecer al Señor, ¿no? Decide obedecer al Señor. Muy bien, entonces fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y Nínive dice era una ciudad grande en extremo. Literalmente, cuando dice ciudad grande en extremo, no se traduce esto aquí estaba revisando el texto, no se traduce, pero literalmente en el hebreo dice ciudad grande para Dios. Eso es lo que dice literalmente ese versículo, versículo 3, ¿no? La última parte, cuando dice, y era Nínive ciudad grande en extremo. Literalmente dice, ciudad grande para Dios. Es decir, que para el Señor esta ciudad de Nínive tenía muchísima relevancia, debido a su influencia en el mundo. En ese tiempo era el imperio más grande o que se estaba haciendo cada vez más grande y por tanto su influencia era muy grande en el mundo de ese entonces, ¿no? Y por ello era objeto de una atención especial de parte del Señor. Hay hay una atención muy especial de parte del Señor. Y podemos citar algunas cosas, ¿no? Era mostrar quizá lo que el Señor quería mostrar, que aún las personas más crueles y más alejadas del Señor también son objetos de la misericordia del Señor. Si no se arrepentían, iban a ser destruidos. Mas el Señor, eso sería otro motivo por el cual dice ciudad grande para Dios, porque el Señor todavía tenía para Nínive una obra que tenía que cumplir. Y eso era castigar a su pueblo, usarlo como vara, como instrumento de justicia para castigar a su pueblo. Porque más adelante fueron los asirios, cuya capital era Nínive, los que llevaron cautivos a los israelitas, a los del reino del norte. ¿Ve? Y si y creemos que Dios le preservó para ese trabajo que el Señor tenía todavía destinado para Nínive. Si no, el Señor hubiera dicho, bueno, ya llegó ¿cómo se llama? Su pecado al colmo, así que
que se autodestruyan, se destruyan como Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero no, el Señor tenía planes para esa ciudad. Quiere decir, cuando dice ciudad grande para Dios, que todo ese imperio poderoso, invencible, cruel aún, Dios lo tenía en sus manos para ejecutar sus planes. Dios lo tenía en sus manos para ejecutar sus planes. Nada se mueve en este mundo sin que el Señor lo permita. Más adelante, por ejemplo, vamos a tener al rey persa, que no conocían al Señor, pero el Señor va a usar al rey persa Ciro para permitir que Israel, que en este caso los judíos, en mayoría, regresen nuevamente a Jerusalén. Dice cómo el Señor va manejando las situaciones a favor de su pueblo, para proteger a su pueblo, para cuidar a su pueblo, para evitar que su pueblo desaparezca. El Señor lo protege y lo cuida. Y dice, comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día. ¿No? Empieza su ministerio profético en Nínive. Comenzó, dice, empezó allí a proclamar, le guste o no le guste, le resulte cómodo o incómodo predicar el mensaje del Señor, ese mensaje de juicio, él empezó a proclamar. Tenía el respaldo del Señor y creemos que tenía el respaldo del Espíritu. Jonás no lo estaba haciendo en sus propias fuerzas, sino con la fuerza y el mandato que el Señor le había dado. Y predicaba diciendo, ¿no? Habla de una proclamación pública en voz alta o en viva voz, como el queruso del Nuevo Testamento, cuando dice que debemos predicar el Evangelio. Y diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Muchas veces aparece en la Biblia 40 días, ¿no? Que el diluvio duró 40 días, que Moisés estuvo 40 años en el desierto. De allí el Señor le llamó para dar libertad a su pueblo a través de él. E Israel estuvo 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. El Señor Jesús mismo estuvo ayunando, dice, 40 días, ¿no? 40 días, 40 noches. Hay varias veces aparece este número 40, que creemos es un número simbólico que indica el tiempo de oportunidad que el Señor da a las personas para arrepentimiento. Es el tiempo de gracia. Por ejemplo, cuando el Señor dice que de esta generación no pasará, ¿no? Antes que el Señor venga. Entonces siempre es un tema muy discutido ese asunto de que esta generación, ¿no? Y esa generación ya pasó. Y una generación generalmente se cuenta 40 años y quiere decir lo que el Señor, cuando dice de esta generación no pasará, lo que puede estar indicando es, va a haber un tiempo de gracia. No 40 días, 40 es simbólico, sino a través de eso nos está diciendo, va a haber un tiempo de gracia, ¿no? Antes que el Señor venga, para que todos tengan la oportunidad de ser salvos, de ser transformados, de ser cuidados en sus vidas hasta que el Señor venga, ¿no? Entonces podemos tomar así esto de los 40 días como tiempo de oportunidad que el Señor nos da para arrepentimiento y volver a Él. Y eso le está diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este es el tiempo de gracia, este es el plazo que el Señor les está dando. Hay un tiempo de gracia, un plazo para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y nadie pueda decir no tuve oportunidad. No, todos habrá. Y eso creo que podemos tomar de esa forma
este número 40, tiempos de oportunidad, tiempos de la gracia del Señor, antes que Él ejecute su juicio, en donde ya no habrá más tiempo ni más oportunidad. Será destruida, quiere decir trastornada, anticipa juicio, pero juicio con oportunidad de arrepentimiento. Ya sabemos, juicio y gracia vienen siempre juntos en el mismo paquete. Dice, de aquí a 40 días será destruido. Y la única oportunidad de evitar esa destrucción es arrepintiéndose. Entonces, hay un anuncio de juicio, pero un anuncio con oportunidad de arrepentimiento. Siempre viene así el mensaje del Señor. Siempre viene así la palabra profética del Señor. En el Evangelio es igual, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mas si no crees, pues sabemos lo que viene. O sea, cuando anunciamos el Evangelio, estamos anunciando juicio y gracia, o gracia y juicio a la vez. No podemos evitar. Una cosa implica lo otro. Si anunciamos gracia, implica juicio si no hay arrepentimiento. Y cuando anunciamos juicio, implica gracia, oportunidad de arrepentirse antes que el juicio llegue. Los dos vienen juntos, uno implica lo otro. Y cuando anunciamos nosotros el Evangelio, también estamos anunciando ese asunto. A ver, aquí tenía que salir algo. Ahí está. La obediencia a Dios implica volver a servirle, en el caso de Jonás, anunciando con fidelidad su palabra, aunque sea incómoda o difícil de proclamar. El capítulo 4 nos va a mostrar que el deseo personal de Jonás era no predicar nada y que venga el juicio sobre Jonás, sobre Nínive. Pero él se arrepintió, decidió ser fiel a la palabra del Señor, le guste o no le guste, tenga o no ganas de proclamarlo, él decidió ser fiel a la palabra del Señor y empezó a predicarla entre los ninivitas. Decidió obedecer. Le guste o no le guste. Eso nos llega, nos toca a nosotros también, ¿no? Nos toca. Arrepentimiento para salvación. Esta es la parte más larga, ¿sí? De este tema, de este capítulo, de esta lección. Veamos algunos aspectos aquí que están subrayados o resaltados. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Este creer en el hebreo se llama un verbo causativo, ¿no? Quiere decir que esto de que creyeron a Dios fue causado por la predicación de Jonás. O sea, no les nació a ellos creer en Dios, pues ellos estaban muy entretenidos en sus malos caminos. Pero cuando escucharon la predicación de Jonás, esa predicación les llevó a la fe en Dios. La predicación causó que ellos creyeran en el Señor. La semana pasada dijimos que la oración siempre es un punto de inflexión, en donde cambia el rumbo, puede cambiar el rumbo de nuestra vida, puede cambiar la situación que estamos viviendo, puede cambiar el ambiente donde estamos viviendo. Siempre la oración es un punto de inflexión. Podemos decir algo parecido aquí de la predicación. La predicación también es un punto de inflexión para el incrédulo, porque ante el mensaje del Señor, el incrédulo, si Dios y el Espíritu lo dirige, por causa de esa predicación, pondrán su fe
en el Señor Jesucristo para salvación. Entonces, la predicación de Jonás hizo que los ninivitas creyeran en el Señor. Y, su mensaje era un mensaje de juicio si ellos no se arrepentían. Entonces ellos decidieron creer como resultado de la predicación de Jonás. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, ¿no? Y desde el mayor hasta el menor de ellos, ¿no? Esto de ayuno y vestirse de cilicio con una tela muy rústica, ¿no? Que te causa escozor en el cuerpo, ¿no? Te causa mucha aflicción, no puedes estar tranquilo, ¿no? Es como si usted ha intentado ponerse alguna chompa de lana pura de ovejas o de esos sin ponerte algo encima, pues te va a picar, te va a causar escozor, ¿no? Esa lana. Tienes que ponértelo encima de algo, de otra ropa, ¿no? Entonces el silicio es una tela muy rústica que te puede causar escozor. Ahora silicio le dicen a unas púas que lo que hacen esta cosa se colocan o se, como lo ajustan en su pierna, ¿no? Para sentir dolor por no sé por cuánto tiempo, ¿no? Según eso, ellos ya están haciendo su penitencia delante del Señor. Eso hace el alcalde, por si acaso. Muy bien. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, ¿no? Símbolo de pesar y arrepentimiento por haber pecado contra Dios. Fíjense todo lo que está causando la predicación de Jonás. Hace que ellos creen. Previamente a eso hace que ellos creen a la palabra y por eso ellos empiezan a mostrar signos de arrepentimiento. Porque entienden que están contra Dios. Ellos no conocen al Dios de Jonás, pero le están creyendo a Jonás, están creyendo a su mensajero. Eso es no sé, lo difícil de entender, ¿no? ¿Cómo van a creer ellos a un Dios al cual no conocen? Pero a través de Jonás están conociendo quién es ese Dios al cual Jonás está predicando. Y ante esa predicación, ellos empiezan a creer en ese Dios, en el Dios de Jonás. Ya no en los dioses de ellos, sino en el Dios que Jonás les está predicando. Dios quizás del cual nunca algunos de ellos habían escuchado, la mayoría. Pero la predicación de Jonás es ese punto de inflexión que hace que ellos conozcan, crean en un Dios que prácticamente les es desconocido. Eso no es por poder de Jonás, eso es por el poder de Dios mismo, que está llegando a gente que ni siquiera le conoce, pero que a través de una predicación fiel, ellos empiezan a creer en ese Dios. Y por eso muestran signos de arrepentimiento, ¿no? Porque reconocen su pecado. Y esta noticia llegó hasta el rey, ¿no? Y entonces el rey mismo, dice, se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey mismo, la máxima autoridad del imperio, mostró arrepentimiento e hizo proclamar ayuno y vestirse de cilicio como muestra de arrepentimiento en toda la ciudad. Es un poco así como que creer por decreto, ¿no? Yo ordeno que todos crean, como se dice que hizo, por ejemplo, ¿cómo se llama este emperador? Nabucodonosor. No, 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 emperador romano, que ya evitó que los cristianos sean perseguidos. Constantino. Por decreto todo el mundo cree en Cristo, ya, punto. No, algo así hizo este rey, ¿no? Por decreto supremo todo el mundo me cree. Bueno, pero
se puede tomar como una buena noticia, ¿no? Si la cabeza ya, la máxima cabeza se convierte al Señor, los súbditos tienen que también seguir eso. Y eso libra a una ciudad, a un país de desastres, ¿no? De calamidades, de violencia. Porque las más altas autoridades empiezan también a creer en el mensaje del Señor. Eso es lo que esperaríamos nosotros también aquí en el país, ¿no? Que las más altas autoridades crean en el Evangelio. No solamente digan que son cristianos, porque todos se declaran cristianos, sino que realmente muestren que son cristianos. Este rey y su gente no solamente está diciendo creemos en Dios. Fíjense que después dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y enseguida dice, y proclamaron ayuda y se vistieron de silicio. ¿Qué está diciendo? No solamente dijeron, sí, creemos, sino que dieron muestras en la práctica de sus vidas que sí verdaderamente estaban creyendo en el Dios que Jonás les estaba predicando. El rey hace lo mismo. No solo dice, crean todos, pero yo sigo mi vida como me da la gana. No, él mismo va a mostrar, va a dar muestras de arrepentimiento. ¿Cuántas veces he vuelto a lo de Santiago, ¿no? Es como uno de mis textos favoritos allí. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No podemos decir que somos creyentes, pero no estamos mostrando en nuestra vida, mediante nuestros actos, mediante nuestra manera de vivir, que realmente somos cristianos. No basta la intención, hay que ir a la acción. Esa es la idea del cristianismo. Y eso lo vemos aquí con claridad. Creyeron y dieron muestras de su fe en Dios. Dieron muestras en su vida práctica. El rey mismo se arrepintió y ordenó que todo el mundo en la ciudad haga ayuno y se vista de cilicio, ¿no? Y dice versículo 8, ¿no? Ahí subraya, resaltado con verde. Clamen, conviértanse de su mal camino. Clamar a Dios por su misericordia. Convertirse, dice, de su mal camino, quiere decir abandonen su mal camino para volverse al buen camino, al camino de Dios que Jonás los estaba mostrando mediante la predicación. Dice el versículo 8, la última parte, ahí lo tienen. Clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. La palabra rapiña indica violencia, o sea, hacer el delito, pero de manera violenta. Por eso llamamos aves de rapiña, por ejemplo, ¿no? Porque cuando ellos cazan son muy violentos. Por ejemplo, hay muchos videos que circulan por allí cuando un águila caza a un animal, ¿no? Lo sube bien arriba y de allí lo suelta, ¿no? Para que se estrelle contra las peñas, se destroce y muera el animal. O sea, es violento, ¿no es cierto? Subirlo y después estrellarlo contra las piedras es violencia. Además, las garras arrebatan, ¿no? Arrebatan. Entonces, rapiña quiere decir que es la violencia, en el caso humano, es una violencia que está llegando al extremo. Y le dice, dejen su mal camino. La rapiña que hay en sus manos, dejen la violencia. Y vuelvan a la bondad y a la justicia. Es un cambio, es radical, ¿no? De 180 grados. Dejen su mal camino, dejen la violencia, abandonen sus malas obras y vuélvanse al Señor. Luego dice, ¿quién sabe? ¿No? Hay aquí, ¿quién sabe? ¿No? Es una expresión condicional también, ¿no? ¿Quién sabe? Expresa esperanza en la misericordia del Señor. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Quién sabe? Aquí la palabra arrepentirse no es que Dios se equivoque, indica compasión.
¿Quién sabe si el Señor tendrá compasión de nosotros? Que Dios reconsiderará su juicio, no porque Él es débil y ha fallado, sino por misericordia, ¿no? Ante el arrepentimiento, Dios perdona. Dios ha estipulado así. Si ustedes no se arrepienten, juicio viene. Pero si se arrepienten, yo detengo mi juicio. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Pero el arrepentido no reclama derecho. Ahora está de moda reclamar derecho por todo, ¿no? Mi derecho es tal cosa. Mi derecho es trabajar porque soy de tal minoría, según ellos. Mi derecho es que me den esto o aquello. Siempre ahora toda cosa es derecho. El que se arrepiente no reclama derecho, porque no tiene ningún derecho, porque ha fallado a la ley del Señor. El único derecho que le corresponde es la muerte. El que se arrepiente simplemente se pone en las manos del Señor con la esperanza de que el Señor se apiade de él. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, no reclamamos ningún derecho al Señor. Simplemente nos ponemos en las manos de Él y a ver si Él se compadece de nosotros. No nos queda más. Y el Dios que la Biblia nos muestra es un Dios de compasión, es un Dios de amor y de misericordia, que siempre, cuando ve un corazón arrepentido, el Señor se apiadará, tendrá misericordia de ese corazón que se arrepiente ante ante el mensaje de su palabra. Toda esta ciudad, incluido su rey, ahora se están convirtiendo al Señor. Se han arrepentido y simplemente dicen, Señor, aquí estamos en tus manos. Nuestras vidas dependen ahora de tu compasión y de tu misericordia. No reclaman derechos, porque no los tienen. Simplemente esperan en la misericordia del Señor. Y se apartará, dice, del ardor, ¿no? Refuerza lo anterior. El Señor cambiará su actitud ante el arrepentimiento de las personas. Cuando dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá? Luego dice, y se apartará. Arrepentirá y apartará. Las dos palabras se refieren a Dios, que indica que el Señor cambiará su actitud o aplicará los planes que Él tiene para el arrepentido. Y ya no va a aplicar los planes que Él tiene para el corazón duro que no quiere arrepentirse, sino que ahora el Señor aplica misericordia, ya no juicio, porque las personas se han arrepentido del Señor. Entonces, este verso refleja una teología de esperanza, donde el más alejado es objeto de la misericordia de Dios. Esta gente era extremadamente violenta y cruel, pero cuando escuchan el mensaje del Señor, ellos dicen, Señor, nos arrepentimos y ahora tú ve qué haces con nosotros. Estamos en tus manos. No reclaman derecho, simplemente tienen la esperanza de que el Señor cambiará sus planes para con ellos. Ya no aplicará su ira, sino que aplicará su misericordia. No por derecho del arrepentido, sino porque Dios así lo ha decidido. Sigamos. El verdadero arrepentimiento involucra fe, involucra humillación, abandono del pecado y confianza en la misericordia de Dios. No, estoy repitiendo varias veces esto a propósito, no implica reclamar un derecho, simplemente es esperanza en la misericordia del Señor.
la última parte, la respuesta de Dios. Misericordia ante el arrepentimiento. Esa es la respuesta del Señor. Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Todo como es el desenlace de esta parte, ¿no? Ante el arrepentimiento. Vio Dios es un verbo que indica algo objetivo, algo concreto, algo que es real, no solo intenciones. Y es lo que ya dije un ratito. Si yo digo que creo en Dios, debo mostrar de manera objetiva con mi vida que sí he creído en Dios. Y que no son solamente intenciones. ¿No? Decir, sí, yo creo en el Señor, pero sigo mi vida igual. Es como decir, sí, cualquier día me voy a visitarte, ¿eh? Cualquier día te visito y nunca vas. Tienes la intención de ir, pero no lo haces. Entonces, cuando aquí dice que Dios vio, indica algo que Dios vio algo real, algo objetivo, algo concreto. No solo se quedaron en intenciones, sino que realmente hubo un cambio en estas personas. Dios vio ese cambio. Dios vio ese cambio en su manera de vivir, en su manera de proceder, que era distinto a lo que ellos estaban viviendo antes. Antes eran muy violentos, ahora podía verse quizá en ellos bondad y justicia hacia su prójimo y ya no la violencia. O sea, creer en el Señor significa mostrar esa fe con una vida que se pueda ver, ¿no? Como dije en otras oportunidades, la fe debe mostrarse, si no, no sirve. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. La fe debe mostrarse, porque si no, queda simplemente en una bonita palabra y de allí no pasa. Y eso no sirve. Tiene que mostrarse. Lo que vio Dios lo que hicieron. Literalmente dice, vio sus obras, ¿no? Algo objetivo. Es lo que el Señor vio, la manera como habían cambiado su manera de vivir. Esto que dice, lo que hicieron, literalmente dice que Él vio sus obras. Antes sus obras eran violentas, de rapiña, de idolatría, de crueldad. Ahora habían cambiado a una manera distinta de vivir. Sus obras, después de creer y arrepentirse, o arrepentirse y creer, sus obras ahora eran distintas. Y el Señor vio eso. Que se convirtieron, dice, indica que realmente dejaron sus malas obras y tornaron a una vida de un buen obrar. Vuelvo al primer verbo, y vio Dios algo concreto, algo tangible. Vio que ellos estaban mostrando con su obrar, con sus obras, que realmente se habían arrepentido y habían creído en el Dios que Jonás les estaba predicando. Y se arrepintió. No, Dios no se arrepiente, en otra parte la escritura nos dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿no? Esta misma palabra indica compasión o dolor, o sentir dolor en el corazón. Y entonces el Señor se conmovió, el Señor se compadeció de esta gente cuando ellos creyeron y se arrepintieron y cambiaron su manera de vivir. Entonces el Señor tuvo compasión y detuvo su juicio contra los ninivitas. Muy bien. Entonces, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar cuando hay un arrepentimiento sincero.
Arrepentimiento que se muestra de manera objetiva mediante un estilo de vida, que no solamente lo sé yo, también lo sabe los que me rodean, porque ahora están viendo en mí un nuevo estilo de vida, ¿no? Nosotros a veces, para excusar nuestro mal comportamiento, decimos, el Señor conoce mi corazón. Sí, es cierto, el Señor conoce tu corazón, pero es para el creyente, es necesario que muestre lo que hay en su corazón, que los que le rodean puedan ver cómo es su corazón adentro. ¿Se acuerdan de esa palabrita del Señor? De la abundancia del corazón, habla la boca también. Qué difícil es eso para todos nosotros. Es muy bonito hablar y declarar que somos cristianos, pero qué difícil es vivir conforme a esa palabra. Allí es donde nosotros fallamos. Y allí es donde nosotros muchas veces nos criticamos y no nos tenemos paciencia. Nuestra excusa es, el Señor conoce mi corazón. Sí, lo conoce, pero los que están a nuestro alrededor también necesitan saber lo que hay en nuestro corazón. Y nuestras obras hablan, nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, habla de lo que hay en el corazón. Muy bien, algunas conclusiones y aplicaciones. Dios concede segundas oportunidades a sus siervos, y siervos somos todos. Así que no te quedes en tu fracaso. Si piensas que le has fallado al Señor y que ya ahí se termina todo, no te quedes allí, sino levántate, como hizo Jonás, y vuelve a servir al Señor. Levántate, no nos levantemos, no nos quedemos allí. La obediencia verdadera implica anunciar con fidelidad la palabra de Dios. Esto es una obediencia respecto de anunciar la palabra. En el caso nuestro, respecto de anunciar el Evangelio. Entonces, tenemos que obedecer a Dios proclamando el Evangelio sin temor ni acomodos, nos guste o no nos guste, nos resulte cómodo o nos resulte incómodo. Eso es lo que dice, ¿no? Pablo va a decir que debemos anunciar a tiempo y fuera de tiempo, nos guste o no nos guste, ¿no? Estemos de ganas o no de ganas, debemos seguir proclamando el Evangelio, ya sea con palabras o ya sea con nuestra manera de vivir. El arrepentimiento genuino transforma la vida y se evidencia en acciones concretas. Arrepiéntete de verdad, mostrando tu cambio en la práctica diaria de tu vida. ¿Sí? Bueno, el arrepentimiento de verdad indica mostrar un cambio práctico o un cambio en la práctica de nuestro diario vivir. La fe cristiana debe ser mostrada mediante nuestro estilo de vida. La misericordia de Dios se manifiesta ante un arrepentimiento sincero. Debemos confiar en la misericordia de Dios, que perdona al que se arrepiente y se humilla. Confianza en la misericordia del Señor. Hay una teología en la esperanza, una teología en la misericordia, confianza en la misericordia del Señor. No reclamamos derechos, simplemente nos entregamos en las manos del Señor, porque queremos ser objetos de su compasión y de su misericordia, a pesar de que nosotros merecíamos el castigo y el juicio. Pero ahora esperamos del Señor su compasión y su misericordia. Amén. Hasta ahí, hermanos.